Muy bien, comenzamos en esta tarde la lección número 16 con el capítulo 5 de Efesios, que sería muy provechoso si vamos leyendo con tiempo para poder estar al tanto. Y casi que cuando uno comienza a leer, pareciera que seguimos en la misma tonalidad del 4 que terminamos, ¿sí? Tiene un subtítulo, una división, pero sin embargo el contenido también habla de esta nueva vida en Cristo. Entonces, me gustó una parte que vi que planteaba cómo es más o menos la división del pasaje. No es quizás como todos lo trabajan, pero me gustó cómo estaba en esto de que continuaba exhortándonos acerca de esta nueva vida en Cristo, ¿no? De este nuevo hombre, cómo debía vivir en esto que veníamos trabajando en el 4, ¿no? Y también plantea que debemos, o se nos exhorta en los dos primeros versículos del capítulo 5, al tener un amor genuino como el de Dios y de Cristo. Del 3 a 17 se nos plantean ciertas prácticas de las tinieblas en las cuales nosotros no debemos incursionar y de hecho debemos vivir de una manera diferente en esto de ser hijos de luz. Y cómo también nuestro vocabulario debe estar expresado de la manera acorde a lo que Dios es y cómo Él nos pide, ¿no? En esto de ser llenos del Espíritu y que se plantea también una forma de cómo debemos comunicarnos nosotros entre el pueblo de Dios. Luego del 18 al 20 se plantea el hecho de cómo nosotros, las mujeres, debemos estar sujetas a nuestro marido y el ejemplo, el símil, tiene que ver como esto, de la iglesia, cómo está sujeta a Cristo. Y el del 21 al 24 podemos ver cómo los maridos deben amar a sus esposas y el símil es como Cristo ama a la iglesia. Luego vemos esta unión que se da entre Cristo y su iglesia, este mensaje escondido de los siglos y que está revelado aquí en Efesios planteando esta verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en esta unión de cabeza y cuerpo, ¿no? Y cómo en esta símil del matrimonio cómo debemos vivir, que realmente es hermoso. Y el único puntito que le voy a hacer a José, que le voy a anticipar, tiene que ver con esto que me puse a buscar y a investigar en esto de qué es, cuando dice el versículo 1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces me puse a pensar qué significaba esto de imitar a Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Y entonces fui pensando un poco en esto de que a veces los niños imitan en cierta etapa de sus vidas de manera natural a sus padres, van copiando en esto de ir formando sus conductas, formando su personalidad, van tomando cosas de sus padres, hasta que en algún punto ellos, por su propia salud, disponen separarse, ¿no? Para poder adaptar esas conductas y esos pensamientos, esos esquemas, de acuerdo a su madurez. Recuerdo que Adriana, no Adriana, sino Irma, la mamá de Walter, a veces hablábamos de estas cosas y ella me recuerdo que en una ocasión me planteó que a ella le parecía, si bien ella sabía y estudiado del tema, le parecía que a veces esto era de generación de por medio, que había cosas que no las imitaba el hijo, sino el nieto. Entonces me llevó a pensar en esto de ser imitador de Dios, en esto de seguir su ejemplo, pero requiere un vínculo especial con Dios, con este Dios de amor que nos ha formado, que nos ha dado la vida. Requieren esto que hablábamos de aprender a Cristo, ¿no? De poder relacionarnos con Él de una manera diferente para que eso se vea en el afuera. De nuevo, como veníamos en el 4 viendo, habla de una conducta que excede al dicho y se produce en el hecho. Tenía que ver con esto, con reflejar lo que Él es, su amor, su justicia, su misericordia, todo lo que nos ha dado, lo que nos ha mostrado, imitar en esto de compartir a los demás, de amar a nuestros compañeros, de amar a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo como Dios nos ama. Sí, de vivir de una manera diferente, una vida piadosa y esforzarnos por hacer las cosas como Él las haría en toda situación. Jesucristo es el ejemplo que nos ha mostrado cómo es el Padre y que nos muestra
estas conductas a imitar. Y en este pasaje él remite a una condición, a una identidad, el hecho de que somos hijos de Dios. Somos hijos amados y llamados a ser como Él, a imitar su conducta, a imitar lo que Él nos ha mostrado a través de Jesucristo. Y solo es posible hacerlo a través de el Espíritu Santo, que es lo que estuvimos viendo mucho la semana pasada, en esto que Él nos muestra a Cristo y al Padre para poder ser imitadores de Él. Pero hay mucho más de lo que dice el pasaje. José. Gracias, muchas gracias. Eh, Excelente introducción. Grace, ¿podrías compartir mi pantalla? Porque yo estoy desde el celular. Y esto maravilloso de esta forma de imitar, eh, imitar a Dios. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Entonces, y ahí hay una gran enseñanza que nos desafía a todos a seguir eh, imitando, pero siempre la referencia es Cristo. Eh, Fíjate, Grace, si la puedes agrandar un poquito más a la pantalla, para que se vea un poquito mejor. Eh, para seguir con este versículo 1 y 2 que Gradis ya definió con mucha certeza, eh, simplemente agregar que Dios es nuestro ejemplo de amor, porque en el amor es la única manera de que podamos actuar, es la única forma en que se reflejan nuestras conductas. Entonces, todo apunta al amor, pero hay un detalle que quiero recargar cuando vimos en la clase pasada el tema de la ira, porque dice que Dios es tardo para la ira, pero esa ira no es el enojo que estuvimos tratando en la clase anterior, no es que Dios se enoja, se amarga y tiene rauces de amargura, tiene sed de venganza, sino es la ira como reacción ante el pecado. Es ese momento de reacción, esto está mal, esto no obra en justicia, ¿no? Entonces, también el desafío es esto, bueno, reaccionemos contra el pecado, eso también tiene que ver con ser imitadores, al haber sido adoptados como hijos, eh, tiene que darse una disciplina natural, una forma de vida natural de hijos de un padre amoroso, ¿sí? De un padre de justicia, que se enoja, se reacciona en ira contra el pecado, ¿sí? Y para avanzar en el versículo 2 solamente reflejar esto de que dice Efesios 3:17, que hemos sido arraigados y cimentados en amor. Tener raíces y nuestras bases con amor es lo que nos va a hacer poder imitar a Cristo. Es lo que veníamos viendo en pasaje anterior de ser edificados en Cristo, ¿sí? Y me gustó este puntito que habla en Primera Pedro 4:8. Levanta un poquito, Grace, un rengloncito más, porque me hacía pensar un poquito de lo que eh, de el Primero Pedro 4:8 que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando tenemos que analizar o ver la vida de Cristo para ser imitadores de Él, acá hay algo hermoso que tiene que ver que Cristo en su entrega y en su amor cubrió nuestros pecados. A veces este pasaje lo entendemos más como que si yo amo, a mí también se me cubren pecados. Bueno, tiene mucho que ver o tiene que ver específicamente con esto de lo que hizo Cristo, el sacrificio de Cristo. En Cristo, por Cristo, en su amor, fueron cubiertos nuestros pecados. Y esa es una conducta a imitar, que es la que nos ayuda a desafiarnos en esto de aprender a amar. El secreto que hay en todo esto es andar en amor, porque Cristo nos amó, se entregó a sí mismo. Esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante eh, eh, suena como medio morboso decir, che, Cristo en la cruz era olor fragante. Bueno, no se trata en sí del sacrificio de la cruz, lo que era olor fragante,
sino el olor fragante era el perdón de pecados, ¿sí? Las consecuencias de ese sacrificio. Así que el Señor nos amó primero, se entregó. Nuestro desafío es vivir en amor. Y cuando podemos valorar ese sacrificio que hizo Cristo, nosotros vamos a poder andar en amor. Si no valoramos lo que hizo Cristo, y esto no es un dato menor, es un dato precioso, yo quiero que reflexionemos un poquito todos. Eh, es, es como, parecería sencillo decir hoy, cuánto te amo, Cristo, pero un análisis profundo de valorar lo que el Señor hizo al entregar su vida en la cruz, no me deja otra opción que seguirle, que amarle, que imitarlo, que ser como Él. Entonces todo pasa o todo arranca en cuánto podemos valorar el sacrificio de Cristo. El versículo 3 como que rompe todo esto del amor de Cristo y nos trae un poco al mundo real. Dice, pero, ese pero, eh, si avanzamos, Grace, un poquito, ese pero nos confronta. Che, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a los santos. Este, este pedacito nos desafía a todos, estas letras, a que podamos entender que este pero que arranca ahí es que nos pone en contradicción contra lo que venía desarrollando antes Pablo, que nos viene hablando del amor. Y nos hace este corte y nos confronta, porque hoy en nuestro sistema mundo, en nuestra sociedad, amor parece que fuera lo mismo que sexo, eh, avaricia o inmundicia parece que da lo mismo. La sociedad va cambiando y a medida que cambia, va aceptando culturas, normas, cambia su moral, se aceptan cuestiones como moral que no son conforme a lo que Dios nos ha dado, nos ha dicho que cumplamos. Por ahí he puesto que en este tiempo, por ejemplo, hoy el aborto es legal. Eso es un cambio cultural, legal, que hoy la sociedad lo acepta. Eso es parte de este pero. Fornicación tiene que ver con con los deseos de satisfacción, pero avaricia también. Algo tiene que ver con lo sexual, otro tiene que ver con el dinero. Entonces, el amor nos viene diciendo esa entrega, pero este otro extremo de satisfacerse egoístamente ustedes con fornicación, con inmundicia, con avaricia, es lo opuesto, eso no es andar en amor. Y nos trata de traer una dosis de realidad, de no confundirnos con lo que el mundo, la sociedad, determina que está bien o que está mal. ¿Está? Eh, el- a los santos, a nosotros los que hemos sido justificados en Cristo, nos compromete esta palabra a entender que estas cosas no nos convienen, no nos deja lugar ni siquiera para hablar de ello. A veces yo puedo muchas veces estar en un ambiente más distendido y me puedo permitir extender un poquito este límite, pero la palabra es claro, ¿no? Dice, che, estas cosas, ni hablen de estas cosas, no les conviene. No es la conducta de los santos, no es imitar a Cristo estar jugueteando con estas cosas, porque nos estamos alimentando de esto. Es lo que vamos comiendo de a poquito. Y aunque creamos que lo podemos dominar, eh, no, nos va abundando el corazón y luego de eso va a hablar nuestra boca, ¿sí? Eh, quiero hacer una referencia de la palabra fornicación, porque su origen tiene que ver con la pornografía. La raíz de la palabra fornicación viene de pornoia, que es lo que hoy conocemos como pornografía, ¿no? Y todo esto son actividades ilícitas delante de Dios. Y no quiero detenerme en esto, solamente
en el daño que nos hace. Por eso dice, estas cosas no les convienen, ni las nombren entre ustedes. ¿Está? Porque a veces nuestra conversación, según el entorno donde estamos, puede sumergirse en estos temas y nos terminan haciendo un daño físico, emocional, espiritual a cada uno de nosotros y sin duda va a afectar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos o aún la forma de ver la vida si esto se toma como natural. ¿Está? Todo esto no conviene, no, es sucio, es inmundo, es impuro delante de Dios. Ah, nos lastima la mente la pornografía. Entonces, avaricia, pornografía, inmundicia, una vez que ha concebido, es concupiscencia pura, o sea, ya nos dimos ciertos permisos, nos ha atrapado y la única forma de salir de ahí es con arrepentimiento. Estamos en una especie de adicción profunda y, y no es fácil salir de las adicciones con fuerza de voluntad. Necesitamos arrepentirnos, que haya un cambio profundo en Cristo sobre nuestra mente. Esto lo digo para que tomemos también magnitud de la importancia eh, que tiene esto de la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Nos come lentamente, de esto hemos charlado también en otras clases, nos va lentamente, lentamente, nos va atrapando. Y después cuando ya se constituyó, lo que dije recién, la concupiscencia, ya es muy difícil salir. El 4 dice lo mismo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Palabras deshonestas, su sinónimo sería obscenidades. Necedades, cosas necias, tonterías, ridiculeces. Y truanerías, groserías. Eh, Vuelvo a decir esto, a veces el entorno parecería que nos da libertades o permiso para que no tengamos tanto dominio sobre estas cosas, ¿no? Sobre obscenidades, tonterías, ridiculeces, groserías, vulgaridades. Claramente la palabra dice no conviene y a veces no hace falta decirlas. A veces las consentimos, las festejamos, nos reímos y nos estamos alimentando de esto, ¿está? Entonces el apóstol Pablo nos está con mucha claridad diciendo esto, che, esto entre los santos no conviene. Y ahora quiero que abran el micrófono y me hagan acordar de alguna canción que cantemos normalmente, que se escuche mucho en la radio y que tiene que ver con esto, con, con palabras deshonestas, ¿sí? Yo arranco porque quiero ser de mal ejemplo en esto. Hace unos días se me pegó esa canción que dice, hola perdida, y se me pegó. Y me puse a investigar la letra. Es de terror, es terrible. Pero bueno, a veces se nos pega y lo tomamos como natural. Y ojo con las canciones, ojo con las novelas, las series que vemos. ¿Está? Así que si a alguno de ustedes se le ocurre una canción que a veces le confronta con estas cosas, es momento de compartirlo. O algún otro ejemplo. Abra el micrófono y charlemos sobre esto para que le demos un poco de práctica a todo esto que el Señor nos está advirtiendo. ¿Se entiende la consigna? ¿Cómo lo que se nos hace natural puede ser que nos esté comiendo el corazón y la mente? Sí. Abran el micrófono y hablen porque yo estoy en el celular y no alcanzo a ver quién está con la manito levantada. Hola José, buenas tardes. Dígame. Entiendo la consigna, pero paso. Quería, o sea, no tengo en mente ninguna canción. La verdad, me tendría que poner a buscar, pero bueno, capaz que me viene algo. Pero quería decirte otra cosa antes de Dale. seguir adelante. Eh, Porque cuando vimos el punto anterior de que ser imitadores de Dios como hijos amados, vos pusiste
énfasis en el amor, pero al llegar a este punto, tal vez sería bueno acordarnos de lo que dice Pedro. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenían antes, cuando estaban en ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Es decir, eh, una manera más, cuando Gladys planteaba qué significaba imitar a Dios también es ser santo como Él. Como hijos amados tenemos que ser santos como Él. Y ahí entra lo que vos dijiste acá en el versículo 4 3 y 4 de Efesios, ¿no? Todo lo que no solo es opuesto al amor, sino que es opuesto a la santidad de Dios. Exactamente, no conviene. Vamos a ver que avanzamos en los versículos y nos va llevando a andar como hijos de luz, que justamente es obediencia. Gracias, Walter. ¿Alguien quiere dar algún ejemplo de cosas que parecen comunes, sencillas, que están ya impuestas en la sociedad, como esa canción que dije yo? ¿Alguien puede decir otra cosa? ¿O qué serie de televisión estás viendo? Ah, Yo, que sí, José, yo, yo no puedo escuchar música secular, o sea, porque me queda grabada. Así que Robbie siempre me regaló desde que salí a trabajar los auriculares, primero un cassette, después el CD, después el pendrive, después el celular, porque no puedo escuchar. Las músicas se me pegan y vuelven solas reiteradamente a mi cabeza. Así funciona. Y no ujú, puedo escuchar una canción sin escuchar la letra, porque exacto. no es, presto atención. Entonces, por ejemplo, a veces me pasó en un supermercado, en una librería, comprando un regalo para una nena que cumplía años. En esto del discurso que se dice, ¿sí? Por eso yo oro específicamente mientras escucho las canciones para que no se graben, pero presto atención a la letra. El hecho de que esto de que la va a amar a ella siempre, no importa si ella se va con otro, que él la va a seguir amando y que pueden estar los tres juntos, porque también pueden vivir de esta manera. O sea, ¿qué modelos de amor muestran a la juventud y a los niños en esto de la promiscuidad y justamente de todo este tipo de discurso sensual que a veces son para niños también? Entonces, Totalmente. también la televisión, yo no veo televisión, pero cualquier propaganda que yo al azar paso, lo analizo todo. Y justamente esto de, justamente el modelo que muestran, y me acuerdo que lo trabajábamos en la escuela, justamente el valor que se le da a la mujer de objeto sexual, que es parte de todo lo que digamos, el despertar de estas situaciones ha generado en que la mujer está puesta en este lugar y ellas automáticamente se colocan en este lugar al vestirse Ujú. como se visten, al vivir y a todo ese tipo de cosas. Pero bueno, algunas solamente, yo no las canto, las Sí, excelente. Esa es la idea. Pero a veces yo escucho mucho la radio mientras manejo porque siempre voy escuchando noticias y aparece la música o la televisión. Eh, Hoy cualquier serie de cualquier índole tiene un alto contenido de erotismo. El reggaetón es una música que llegó para quedarse y que lentamente se va apoderando de las niñas y de los niños. Es muy triste y como papás deberíamos entender lo que esto significa, ¿no? Eh, Más cuando profesamos o queremos ser imitadores de Cristo. Entonces, es muy importante analizar esto. Yo, por ahí a la velocidad que corro todo el día, no me detengo y cuando me detengo dije, ¿qué estuve cantando? ¿O qué estuvimos permitiendo en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando se casó el Tommy, él fue muy cuidadoso en la música con su DJ para que no dijera barbaridades las letras, ¿no? Entonces, bueno, un poco de coherencia en eso tiene mucho que ver. ¿Hay alguien más que quiere decir algo? Si no, avanza un poquito.
Muy bien. Eh, el versículo 4 termina diciendo, antes bien, acciones de gracia. Y esto tiene que ver de aprender a deleitarnos o ser agradecidos, tiene que ver con el contentamiento. Y yo le José, puse ahí, no sé quién está Elba, hablando. Elba creo que quería decir algo. Sí, Adelante, Elba. Recuerden que Perdón yo que no tengo los la veo cámara porque estoy en el apagada. celular, así que abran el micrófono y me interrumpen cuando quieran. Elba, Em, adelante. sí, pensaba también en esto que nos rodea, ¿no? Porque estamos en un mundo caído y no nos podemos desligar, salimos a la calle y todo lo que nos rodea es malo, ¿no es cierto? Pero a mí me estaba llamando mucho la atención la decadencia que hay en los noticieros, el vocabulario de señores profesores de la universidad. Uno dice, bueno, y me llama la atención porque la otra vez, escuchando, estábamos con otra señora y una nenita, y el conductor dijo, bueno, una palabrota, y la nena la miró a la mamá y dijo, uy, una mala palabra. O sea que la decadencia en cuestión de, ya sea en palabras, música, todas esas cosas, es muy grande, es muy grande. Por eso el desafío nuestro es ser luz en donde nos movamos, ¿no? Pero que estamos rodeados realmente de una oscuridad total en este tiempo, es bravo. Pero a mí me está llamando la atención eso, los noticieros, la decadencia en el vocabulario que están teniendo. Se han corrido todos los límites morales. La sociedad no tenía una gran moral y cada vez se pierde más, ¿no? Quizás esto es parte de lo que se llama el progresismo, ir corriendo los límites, ah, y cada vez cada uno más puede hacer lo que quiera. Esto es una tendencia mundial, ¿no? Bien, confrontemos con esto porque la palabra nos saca de ahí, nos dice, sino antes, acciones de gracia. Sean agradecidos con lo que tienen, con lo que son, con esto de ser santos. La santidad no es un objetivo a cumplir por no cumplir por perdernos de hacer un montón de cosas que no le agradan a Dios. La santidad es un privilegio de los hijos de Dios, lo disfrutamos. Es eh, somos santos en Jesucristo, Él nos ha comprado. Eso es el valor eh, que le damos al amor de Cristo, ¿no? Entonces, eh, aprender a ser agradecidos tiene que ver con corrernos de lo que es un disfrute para la sociedad amoral, lejos del amor de Cristo. Entonces, nos invita a disfrutar de la familia, de la esposa, de nuestros bienes, los amigos, las relaciones que tenemos, la familia, la iglesia, ser agradecidos, ¿no? Nos desafía a aprender a valorar qué somos en Cristo, dónde estamos. Y nos va a ir llevando ahora lentamente al desafío de la confrontación al ser hijos de luz, ¿está? A la exposición. Y acá hay un desafío que hoy nos queda grande, y ya van a ver lo que quiero decir con esto, porque el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Y acá es fuerte esto porque cuando dice ninguno, es ninguno. Entonces, quizás eh, nos cuesta darle la magnitud a esto del ninguno porque como la moral de la sociedad se ha corrido tanto de lo que es la voluntad de Dios, eh, el desafío hoy que en nuestra sociedad cada uno determina qué está bien y qué está mal. No necesita ni de una ley, es todo derechos, es todo menos darle lugar a Dios que determine lo que está bien y lo que está mal, como fue en el origen. El pecado de Adán y Eva fue desobedecer y querer ser como Dios.
y entender, tener conocimiento del bien y del mal. Bueno, eso sigue expuesto exponencialmente en estos tiempos, ¿está? Pero a veces no dimensionamos porque, a ver, muchas veces en consejería con mucha gente, y no es un caso, se repite mucho, de golpe hablamos de cuestiones como por ejemplo la pornografía. Y muchos lo toman como algo, no pasa nada, yo lo puedo controlar. El borracho dice lo mismo, toma un poco, lo puedo controlar. El adicto, lo puedo controlar. Y ahí está el problema. Cuando nosotros pensamos que podemos controlar, y la palabra es clara, ningún fornicario, ningún inmundo, ni un avaro que es idólatra. Cuando somos idólatras es porque nos damos nosotros el primer lugar. Es en nuestra propia satisfacción, nuestro propio egoísmo, y la palabra dice, no tienen herencia con Cristo. Vamos a perder ese lugar por insistir en controlar cosas que la Biblia dice, no nos conviene, no hablen de esto. Es fuerte la reflexión. Bueno, a mí me desafía a ver algunos aspectos de mi vida que tengo que mejorar sin duda. Eh, para cerrar con este versículo, eh, si alguien vio una peli y de golpe tenía un contenido erótico, lo vio, bueno, no es una habitualidad, llamémosle eso un tropezón, una caída. O el que miente, bueno, mintió. O el que roba, bueno, volvió a robar. O el que se drogaba, se volvió a drogar. Un tropezón. Para esto, Cristo nos trae su perdón una y otra vez, si vamos con arrepentimiento. Pero lo que se refiere acá es a un estilo de vida, lo que se llama los hijos de desobediencia. O sea, si mi estilo de vida está basado en cosas que no le agradan al Señor, en avaricia, en fornicación, en pornografía, ese estilo de vida nos aleja del amor de Dios. O no hemos entendido quién es Dios, no hemos entendido en quién hemos creído, no hemos entendido quién está perdonando nuestro pecado y cambiando nuestra eternidad, no hemos entendido el concepto de ser hijos si no salimos de ahí. Necesitamos ayuda, hay que pedir ayuda urgente, urgente. Vuelvo a insistir, todos tropezamos, tenemos pecados que nos arrepentimos y volvemos a la comunión con el Hijo de Dios. Pero un estilo de vida habla de quién soy. Y como dijo Walter hace un ratito, la obediencia tiene que ver con el amor de Dios. A quienes no cumplen esto, la palabra los llama hijos de desobediencia. Y la palabra es, ninguno heredará el reino de Cristo. ¿Sí? Bien. Versículo 6. Nadie se engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vuelvo a hablar de la ira de Dios como la reacción al pecado, a la desobediencia. Nuestros hijos que van a la universidad se encuentran con un contexto repleto de palabras vacías, sin sentido, en pos del progresismo, en pos de la libertad, de todo esto mal entendido, ¿eh? Entonces, nadie os engañe con palabras vanas, ni sea partícipe con ella. Eh, y acá, eh, eh, el entorno nos puede jugar a hacerla difícil, porque a veces el grupo de amigos puede estar y nosotros festejando, divirtiéndonos o tomándolo en serio. No es menor esto, y no es que este es el pecado de muerte, lo que quiero decir es que esto hace el estilo de vida, ¿está? No te rías de palabras vanas, parece que no pasa nada, pero está pasando. Tu corazón se está contaminando, se está llenando de cosas vanas. Eh, Gente, esto parece
un proceso lento. Esto es un proceso lento. Es ir cediendo, ir cediendo. Sin embargo, el versículo 8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, o sea, en otro tiempo vivías esto, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y a partir de acá se nos acaba el juego. Andad como hijos de luz nos va a desafiar a, eh, a comprender lo que agrada al Señor, es que es el versículo 10. En el 9, el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, esto es lo mismo que andar en luz, y nos va a ir haciendo descubrir qué significa andar en luz. La palabra dice, en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois luz. Hay un cambio radical. Entender quiénes éramos y qué somos ahora, y qué produjo el cambio, ¿sí? Que fue la justificación a través de Cristo en su muerte en la cruz. Olor fragante, lo que hemos visto recién. Eh, Andar en luz es oponerse a las tinieblas y tiene un precio carísimo. Posiblemente mis amigos ya no se ríen conmigo, posiblemente pierda algunos amigos, posiblemente pierda el respeto de cierta sociedad, posiblemente se burlen de mí. Esto es andar en luz. Andar en luz es agradar al Señor, no ir contra o ir en contra de la moral pública que está lejos de lo que Dios ha marcado como lo que es luz. Es descansar que Dios ha determinado lo que está bien y lo que está mal, y que ahí somos invitados a vivir en la luz de Cristo, ¿está? Y que tenemos el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a vivir lo que agrada a Dios. Dice el 11, el versículo, perdón, el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Obras infructuosas quiere decir obras que no dan fruto. Y la Biblia nos ha desafiado a que vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Pero también los malos frutos te hacen conocer con quién estás. Y lo que no da fruto, lo que no tiene ningún sentido, son estas obras infructuosas de las tinieblas. Porque es vanidad. Entonces, el fruto de la vanidad son frutos de muerte. Y la palabra nos desafía a nosotros, los hijos de luz, a desenmascarar el pecado, a poner luz. Recuérdenme este pasaje que es en Jesús, me parece, y no me acuerdo bien ahora el pasaje, cuando dice que nadie enciende una luz para esconderla, ni un almud, creo que dice, para meterlo debajo de la cama, ¿no? Entonces, esto es ser luz. Encendido en luz, desenmascarar las tinieblas, lo que no es luz. La luz viene justamente a eliminar tinieblas. ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Alguien levantó la mano? Creo que ese pasaje que decías vos, José, es Mateo 5:15. Exacto, sí, sí. Gracias. Muchas Y gracias. José, solo quería Sí, leerte el de la versión popular, dice, de forma clara, dice, no tomen parte en las cosas inútiles que hacen los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenlas a la luz. No solamente plantea de no hacerlas, sino también de sacarlas a la luz, de mostrar justamente la inutilidad. bien. Gracias a ambos. José, Sí, Walter. vos pusiste Lucas 11:33 ahí en la hoja. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz.
pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Perfecto, gracias. Ahí lo tenía la explicación en el versículo siguiente. Ah, pero me quiero detener un ratito acá, unos segunditos acá, porque me parece importante. Personalmente, muchas veces, ante, ante situaciones o compromisos que no son correctos, que no son en la luz, que son tinieblas, tomo posición y me quedo callado, ¿no? Bueno, no es problema mío, bueno, eh, ¿qué querés hacer si este es así? La palabra acá nos invita a encender la luz, a desenmascarar el pecado. Esto es realmente una determinación, una instrucción, y es parte de la obediencia. Claro, el tema es que nos exponemos a una especie de ridículo en una sociedad que acepta como moral muchas cosas que están en contra de lo que Dios plantea. Pero la palabra es clara. Enciendan una luz, déjenla brillar, dice la palabra y dice la canción, porque esa luz es la que va a alumbrar, es la que va a traer claridad en la oscuridad, va a confrontar con la oscuridad. También me pasa en muchas reuniones entre amigos o en los compañeros de colegio con quien me junto seguido, que si yo estoy, hay ciertas cosas que no se dicen o no se comentan. Pero si yo no estoy, es como que tienen más libertad para decirlo. Bueno, eso también tiene que ver con esto de ser una luz. Aún así, es como que yo me doy cuenta que tengo mucho más para brillar. Y a veces me quedo en el molde, me quedo calladito, no. Es como esconder el alma, ¿está? Es como tener la luz prendida, pero que me alumbre a mí un poquito nomás. Bueno, somos llamados a alumbrar en toda esa plenitud que tenemos. ¿Está? Eh, bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Si no, ya vamos terminando con los últimos versículos. José, si me das Y, permiso. y Sí, Elba levantó la mano también. bien. Walter, No, no, él va primero. Elba, vale, Elba. Gracias. Tal vez nos volvemos muchísimos siglos atrás y podemos recordar a Daniel. Daniel en una cultura babilónica totalmente diabólica, totalmente idólatra. Daniel se mantuvo firme y aún se calcula que cuando lo tiran al pozo de los leones, tenía aproximadamente 90 años, él se mantuvo firme y fiel en una cultura totalmente antidios. O Ujú. sea que tal vez trayéndolos a este tiempo, el ejemplo, ¿no? Realmente estar revestido con el nuevo hombre nos da la posibilidad de reflejarnos con ese Daniel, ¿no es cierto? De vivir en una cultura donde el pecado nos asedia, ¿no es cierto? Pero saber que con las fuerzas y con la guía del Espíritu Santo podemos caminar siendo luz. Ujú. Gracias, Elba. No tenía el dato de que Daniel tenía 90 años cuando entró a la fosa de los leones. Me sorprendiste. Buen dato. No, gracias. Voy a investigar un poquito sobre eso porque es bien, me parece un dato importante. Gracias, Elba. Walter, Walter, ¿estás ahí? El punto, sí, em, que viendo acá el capítulo 4, o sea, lo que hablaste hoy me llevó a recordar que vos estuviste hablando un poco qué era lo que significaba en el 4:17, eh, que tenían que andar no como los gentiles, que andan en la vanidad Eso de, me- de su mente. Y cómo volvemos acá en el 5 a que otra vez Pablo insiste en esto de
de las palabras vanas, porque por estas cosas, dice, vienen las cosas, la ira de Dios. Como que la iglesia en Éfeso, los creyentes en Éfeso, estaban luchando con la vieja vida, es decir, aunque habían sido transformados, aunque habían sido salvos, pero Pablo les llama la atención de que no mintieran, sino que hablaran la verdad. El que robaba no robe más, como que había algunos que se habían convertido, pero tal vez seguían todavía. eh, el que se enoja, no se enoje. El que dice palabras corrompidas, bueno, piénselo, no contriste, no le dé lugar a la, a la ira, a la gritería. Es decir, va haciendo correcciones puntuales de, de- de toda una manera de vivir de la sociedad de ese momento que es prácticamente igual a lo que hoy nos toca vivir, y todo tiene que ver con esa vanidad de la mente, y que somos llamados como cristianos, que tenemos ahora luz en la mente, a, a sacar esa banalidad y a hacer las cosas que realmente importan, ¿no? Sí. Yo decía hace un ratito esto de valorar el sacrificio de Cristo. Ese es un punto importante para que podamos hacer una transformación de nuestra mente. Eh, Muy importante. A veces nos hemos acostumbrado al amor de Cristo, ¿no? Un matrimonio cuando se acostumbra al amor, ya lo da como natural. Y esto es una relación que se tiene que construir todo el tiempo, ¿no? Entonces, Pablo nos viene remarcando cómo no vivir, pero también nos remarca cómo sí vivir en esto de ser imitadores. Eh, a mí me, me apasiona y a su vez me compromete a generar cambios, ¿no? Cambios permanentes en esto del arrepentimiento y el cambio de mente es todos los días, todos los días. Muy bien, vamos a leer. ¿Alguien más tenemos ahí que quiera decir algo? Si no, ya cerramos con los últimos versículos. Versículo 12. Dice así, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esto, este, esto de chismosear o de festejar o de contarle a otro lo que hizo esto que estaba mal, aunque lo digamos en chiste o aunque en secreto, eh, también es como una forma de reírnos, de apoyar o de no confrontar con las tinieblas, ¿sí? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Y acá también hablamos de este pasaje de que la luz hace resplandecer, hace ver todo. Y nosotros hemos sido llamados a andar en luz. Ah, si, si, si quisiera hacer algo en estos momentos, es orar y terminar orando, porque me parece que esto es el desafío a entender y a vivir. Ah, el versículo 14 termina diciendo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este pasaje es una instrucción para salir de las tinieblas y vivir a luz. Levántate y te alumbrará Cristo. Eh, Miren, hasta ahí nomás, Grace. La última solo está ahí anotado, no lo vamos a ver. Pero esto de despiértate, tú que duermes, es un llamado de atención al presente nuestro, de cada día. Eh, Pablo nos trae de ser imitadores a lo que es andar en amor, nos pasa por un montón de cosas que tienen que ver con lo vano, lo que no le agrada al Señor, que son hijos de desobediencia, nos lleva a ser hijos de luz y termina diciendo, despiértate, tú que duermes, estás muerto en el pecado, estás muerto en esta condición
Y lo está diciendo, me parece a mí, no solo para los nuevos, se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, como dijo Walter, que atravesaba circunstancias que los hacían retroceder en la fe. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ah, el desafío es este. Eh, todas las cosas que se manifiestan en la palabra para que seamos luz, eh, despertemos, tengamos confianza, eh, salgamos de esta situación de andar entre los muertos con avaricia, con chismes, y dejemos que alumbre Cristo a través nuestro, ¿no? Es un desafío salir de las tinieblas para andar en Cristo. Leo, me aparece en pantalla, ¿querés decir algo? No, 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 está bien, está bien. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo? Si no, vamos cerrando. Una cosita ¿Alguna que pregunta? puedo, digamos, en esto de que del Walter hacía el análisis, yo asocié, mientras leía y estudiaba, el hecho de que en el 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, me remitía al pasaje, al versículo 19, cuando dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y sí, lo que observaba en la lectura solo del pasaje, el capítulo 5 que es como un increciendo. Es como que primero dice que estas cosas no se deben nombrar. Es como que primero estamos solo mencionando, solo acercándonos. Y luego va como profundizando a punto tal que termina en esta instancia de como que la persona está como dormida a causa del pecado en el que ha ido cayendo. Y Totalmente. hablábamos con Robbie que uno entiende que no es un hijo de Dios, por lo que se va adentrando en esto y de lo cual no Ujú. tiene herencia por su forma de vida, hablando, ¿no? En esto. Y lo asociaba con esto que leí de Matthew Henry, que dice que el original de la palabra sed hacedores, sed imitadores, dice que no es sed, sino aseos, como Ujú. algo continuo y constante, de una voluntad dispuesta a hacerse imitadores de Dios y no de Sí, lo otro. obediencia todo el tiempo. Pero es el desafío, ¿está? Y vuelvo a decir esto como un tema de oración. Despiértate tú que duermes. Eh, me lo dice a mí, ¿eh? Nos lo dice a la iglesia. Eh, de alguna manera debemos ser conscientes de que este círculo de concupiscencia, de permisitos, de luchas, están presentes en la iglesia. Dejemos que alumbre Cristo.